Volvemos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces con las proyecciones de la radiografía de tórax. Vamos a empezar con la principal y con la que más vamos a ver en lo que es la clínica, es la proyección anteroposterior. Acá el paciente se ubica en bipedestación, en aproximadamente 2 metros de la fuente del rayos X, mirando hacia el receptor, con el pecho en contacto con la placa receptora, como lo podemos ver en esta imagen. El paciente va a tener sus manos sobre las caderas. Esto nos ayuda a desplazar las escápulas y que éstas no estén adentro del campo pulmonar. Acá podemos verla justamente la radiografía, las escápulas están por fuera y se puede ver correctamente inspirada. Luego también tenemos la proyección lateral, en la cual el paciente se ubica en bipedestación con sus brazos elevados, girado 90 grados para que su costado izquierdo quede hacia el receptor, como lo podemos ver acá. La radiografía lateral nos da una visión espacial y complementa lo que es la posterior-anterior. Es fundamental a la hora de ubicar imágenes de especial importancia en las zonas ciegas, como lo son el mediastino, que muchas veces no se puede ver en la proyección posterior-anterior, así también como en los ilios y en los senos costofrénicos posteriores y en el área retrocardíaca, ¿no? Costofrénicos posteriores y en el área retrocardíaca, que muchas veces no se ve perfectamente en la posterior anterior. Luego tenemos otras más especiales, como la proyección en decúbito lateral, la cual esta se utiliza en casos de que genere duda para estudiar el lóbulo medio o la língula. Sin embargo, es una proyección que dificulta la valoración del resto de los tejidos o de los territorios anatómicos y produce notables distorsiones anatómicas también. Entonces, por ahí solo la usamos puntualmente para estudiar lo que es el lóbulo medio. En este caso tenemos un paciente que tiene un derrame pleural, ¿sí? Que se va hacia todo un costado. Luego tenemos también lo que es la proyección oblicua. Son útiles en la valoración de las costillas y se puede utilizar de forma complementaria en el análisis de falsas imágenes nodulares pulmonares, también como lesiones cutáneas o hipertrofias articulares. Acá podemos ver perfectamente también la parte ósea de la columna y la cavidad cardíaca. Luego tenemos lo que es una proyección en expiración, que se utiliza para la valoración del neumotórax pequeño y también el estudio del atrapamiento aéreo, como lo es el enfisema, por ejemplo. Entonces acá en la imagen A tenemos una rayos X inspirada y acá una expirada. Fíjense que está elevado el diafragma, se ve menos o con más dificultad lo que son las parrillas costales inferiores. Así que bueno, esa sería como la diferencia, ¿sí? Que esta se utiliza más que nada para pequeños neumotoras o signos de atrapamiento aéreo como lo es el enfisema. Luego tenemos lo que son las densidades radiográficas, o sea, qué cosas vamos a ver y en qué color lo vamos a ver en lo que son la radiografía, en lo que es la radiografía. Entonces vamos a tener que el aire se ve negro, como es la tráquea, los bronquios principales y el parénquima pulmonar. Acá más o menos estamos viendo lo que es la tráquea y los bronquios y todo esto, y el parénquima pulmonar. Luego tenemos lo que es la grasa, que se va a ver gris, los planos faciales de la musculatura, la caja torácica y el ápice cardíaco, que sería toda esta parte y toda esta parte acá externa. Luego el agua se va a ver como gris claro o blanco, como es el mediastino, las arterias y las venas pulmonares, ¿no? Toda esta parte. Y luego el calcio, que lo vemos más blanco todavía, que sería el esqueleto óseo y las parrillas costales. Ahora, ¿qué debe tener un estudio de rayos X para nosotros saber que está para informar? O sea, que tenga criterios de calidad para informar y no tener errores. Bueno, se describen principalmente tres, como es la penetración, que describe el grado en que los rayos X atraviesan el cuerpo, permitiendo la creación de una imagen con características claras. En una radiografía con adecuada penetración, los cuerpos vertebrales son apenas visibles detrás del corazón y el diafragma se puede trazar hasta la columna vertebral bilateralmente. Es decir, se ve perfectamente todas las estructuras del tórax sin opacificar, en este caso la columna no opacifica lo que es el mediastino
y se ve perfectamente las bases diafragmáticas. Otro ítem a tener en cuenta es la colocación o la rotación. Acá se utiliza para saber si el paciente a estudiar se coloca bien centrado con respecto a la incidencia del haz de rayos X. Se mide la distancia, como vemos acá en la imagen superior, la distancia entre el borde interno de las clavículas y la línea, se traza una línea imaginaria a nivel central de la columna, mayor en las apófisis espinosas dorsales, y la distancia debe ser la misma entre ambos, es decir, acá están las cabezas de las clavículas y acá están las apófisis espinosas, una línea media imaginaria, entonces debe haber la misma diferencia de distancia entre uno y otro. Si esto está uno más cerca y el otro más lejos, estaría rotada la imagen. Y luego, por último, la inspiración, que es una buena radiografía de tórax. La imagen se habrá tomado durante la inspiración máxima del paciente, los pulmones están lo más llenos posible de aire. Esto puede evaluarse contando las costillas visibles en los campos pulmonares. Acá, si el paciente presenta un adecuado esfuerzo inspiratorio, se va a tomar un aire profundo y sostenerlo durante la adquisición. Y debemos de contar al menos entre la octava y décima costilla posterior y la quinta y séptima costilla anterior aproximadamente, antes de llegar al diafragma, obvio. Acá tengo un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Del lado derecho del paciente se han enumerado los arcos costales posteriores, ¿sí? Que son todos estos que están acá en negro. Fíjense que llega hasta la 10, que está perfectamente inspirado. Incluso se ve un poquito acá la 11. Y el lado izquierdo en azul se ven las anteriores, que se ve hasta la octava. Así que está correctamente inspirada. Luego, lo más importante de esta clase es la sistemática de lectura, es decir, que nosotros podamos evaluar todo el campo pulmonar y toda la cavidad torácica de manera ordenada y no desordenada. Obviamente, no existe un orden de lectura establecido, eso es propio de cada uno, pero yo les voy a ir dando como tips de cómo pueden ir viendo cada lectura del tórax sin saltarse alguna, ¿sí? Así podemos hacer un correcto informe. Entonces, para organizar y pasar de esto a esto, vamos a empezar por estudiar el diafragma y los senos costofrénicos. El diafragma presenta una convexidad superior y el derecho suele estar ligeramente más elevado que el izquierdo, más o menos de 1 centímetro aproximadamente. Las cúpulas suelen ser redondeadas, pero también pudieran tener lobulaciones, que puede ser totalmente normal, y los senos costofrénicos laterales son de morfología aguda. Si se fijan acá, tenemos una imagen donde se ve perfectamente cómo el derecho está más elevado que el izquierdo mínimamente, y los senos costofrénicos tienen una agudeza en su punto, la cual esto quiere decir que están libres, ¿sí? Que no hay derrame pleural. Luego, esto es una placa, ¿no? Póstero, anterior, si se fijan, porque podemos ver que está correctamente inspirada, se ven bien los arcos. Y adicional podemos ver un poquito de densidad homogénea, que puede ser parte del parénquima hepático, y vemos la cavidad gástrica del lado izquierdo, que también es normal, y solemos verlo más que nada en pacientes que están en bipedestación. Luego tenemos otra imagen que seguimos viendo, lado derecho, lado izquierdo, los senos costofrénicos libres y la cámara gástrica un poquito más chiquitita que la primera imagen, ¿sí? Y acá en corroborar que del lado derecho, esto es una rayos X lateral, vemos la elevación mayor del derecho, del diafragma derecho, en comparación con el diafragma izquierdo. Luego vamos a ver el mediastino. Debemos tener algunos reparos anatómicos que tomar en cuenta. En la rayos X de frente vamos a tener el borde derecho de la silueta cardíaca y entonces vamos a ir viendo lo que es la vena cava inferior, el borde, lo que es la aurícula derecha, el borde, el botón aórtico en azul, la ventana aortopulmonar y el ventrículo izquierdo. Esto sería lo básico que nosotros tenemos que evaluar en una rayos X. Pero a esto se le sumó lo que es la clasificación de Felson, que lo podemos ver en esta diapositiva, en esta imagen. Es una clasificación radiológica y lo que hace es que divide el mediastino en 3 compartimientos.
Este modelo utiliza como referencia la radiografía lateral de tórax y nos permite evaluar sistemáticamente el mediastino, más que nada para ver si se ubica algún tipo de lesión, en qué parte del mediastino se ubica. Entonces tenemos lo que es la parte superior, que va desde el manubrio esternal hasta el disco intervertebral. Luego tenemos la parte anterior, marcado con A, que es entre la pared torácica anterior y una línea imaginaria por delante de la tráquea y por delante de la silueta cardíaca, que sería este espacio. Luego tenemos lo que es la parte media, que va desde la última línea hasta 1 centímetro detrás del borde, o sea, desde esta última línea hasta 1 centímetro por delante de la columna. Y luego el posterior, que es más hacia los surcos paravertebrales. Y como les decía, esto ayuda a determinar que si vemos una lesión en el mediastino, podamos más o menos sugerir en dónde, desde una masa mediastinal, un resto tímico, ganglios, entre otros. Ahora, si están correctamente posicionadas o si están engrosadas o si están desviadas. Como primera línea tenemos la línea paratraqueal derecha, que es originada por la interfase entre el contenido aéreo de la tráquea y el aire del pulmón del lóbulo superior derecho. Su grosor normal debe ser de 2 a 4 milímetros más o menos. Cuando aparece engrosada puede traducir la presencia de una adenopatía. Entonces es lo que estamos viendo en la primera imagen, en la parte del mediastino superior, una línea paratraqueal derecha, no engrosada, no desviada. Luego tenemos lo que es las líneas paravertebrales derecha e izquierda. Estos son interfaces producidas entre la columna vertebral y el lóbulo inferior derecho e izquierdo respectivamente. Su desplazamiento puede sugerir una patología mediastínica posterior. Entonces aquí lo podemos ver perfectamente, ¿sí? Cómo se delimita muy bien la línea derecha e izquierda. Luego tenemos lo que es la línea pleuroácido-esofágica, conocida como PAE, sus iniciales. Esta interfaz es producida entre el aire pulmonar y la pared esofágica derecha. Es también importante muchas veces en patologías esofágicas, en tumores esofágicos con expansión hacia el mediastino. Y tenemos lo que es la línea paraórtica, que sería la PA, que es la interfaz entre la aorta descendente y el tejido pulmonar del lóbulo inferior izquierdo. Su apariencia normal se altera muchas veces en caso de dilatación o elongación de la aorta torácico, es decir, cuando esta aorta está muy dilatada o aneurismática, esta línea se expande y por eso es importante evaluarla para poder referirla en el informe. Y luego tenemos por último una línea que le decimos línea de unión anterior y posterior, que lo vamos a ver acá un ejemplo en la rayos X, que es la interfase producida por el contacto de los pulmones a nivel del mediastino anterior, que sería la línea de unión anterior, y la posterior, que sería la unión posterior. Claramente, esto muchas veces no se puede ver perfectamente en la rayos X, pero bueno, acá de lo que les hablo es justamente la línea que comunica el mediastino anterior con la pared anterior del tórax y el mediastino posterior con la parte paravertebral. Esto es una tomografía, un corte axial. Siguiendo entonces del diafragma y del mediastino y sus líneas mediastínicos, vamos a estudiar seguidamente la pleura. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente estudiar toda la parte externa del parénquima pulmonar, ¿sí? Si tienen alguna duda me van diciendo y hacemos preguntitas y yo les respondo, ¿no? No pasa nada si me interrumpen. En la primera imagen tenemos que... Bien, disculpa. Sí. Quería preguntarte algo, bueno, hacer una aclaración. En el primer esquema donde nos explicaste las líneas de cardíaca, ahí nos mencionaste como vena cava inferior en la otra, Y y acá, realmente es vena cava superior. superior, es cierto. Sí, sí, Bueno, acá hago la salvedad, es verdad lo que dice Juan, bien acá va superior, pues estamos en el tórax. Luego se los acomodo cuando les suba a la clase. Muy bien, gracias, Juanpi. Perfecto. Bueno, ahora vamos con la pleura. La pleura no se suele visualizar, pero se puede ver cuando estas están engrosadas o con calcificaciones.
siendo esta última más frecuente, es decir, se ven más claras las calcificaciones. Estas a su vez van a contener las cisuras, que son repliegues de la pleura visceral y son visibles cuando son paralelas al rayo incidental. Muchas veces se ven mejor en la lateral. Entonces aquí tenemos que contiene sus cisuras, que estas son repliegues de la pleura visceral y son visibles paralelas al rayo de rayos X. La cisura menor u horizontal, que sería esta, separa lo que es el lóbulo superior del lóbulo medio. Esto obviamente es un pulmón derecho. Y luego la cisura mayor, que delimita lo que es el lóbulo inferior del superior y medio. Obviamente si estamos en un pulmón que es izquierdo, solo se va a ver la cisura mayor y no se va a ver la cisura menor, porque como vamos a ver seguidamente, el lóbulo izquierdo tiene solo el lóbulo superior e inferior, no tiene el lóbulo medio. Y acá les traigo un ejemplo de la importancia de estudiar la pleura. Si ustedes se fijan, ven esta línea que está por fuera, que esto lo que nos quiere decir es que el paciente tiene un neumotórax derecho con un colapso del pulmón. Entonces acá seguidamente quiero hacer un paréntesis de lo que es la segmentación pulmonar, cuya segmentación es súper importante que todos se sepan para localizarse, para informar de manera adecuada un estudio. Entonces vamos a ver, a grandes rasgos tenemos lo que es el pulmón derecho, que tiene 3 segmentos, y el pulmón, perdón, que tiene 3 lóbulos con varios segmentos, y el pulmón izquierdo, que tiene solo 2 lóbulos. Básicamente tenemos entonces lo que es el pulmón derecho, un segmento apical, uno posterior y uno anterior. Luego tenemos el lóbulo medio, una parte externa e interna, que lo podemos mejor ver en el frente, que es externa e interna. Luego tenemos el lóbulo inferior, tenemos un segmento superior, uno interno que casi no vemos, que es el que contacta con el mediastino. Luego tenemos uno anterior, externo, que acá se ve mejor el externo, y luego el posterior. Luego cuando vayan informando tomografías de tórax y cuando roten por rayos, se lo van a grabar porque siempre estamos hablando de los segmentos, así que llega un punto que te lo aprendes, ¿no? Luego tenemos lo que es el pulmón izquierdo, que tiene un segmento ápico posterior, uno anterior, y acá, como no tiene lóbulo medio, tiene lo que es los segmentos lingulares, el superior y el inferior. Y luego tenemos la parte del lóbulo inferior que se divide en superior, anterobasal, que sería 7-8, aunque el 7 casi nunca se ve porque es más interno, el lateral, que acá se ve mejor, y el posterobasal. ¿Acá tienen alguna duda? No. Perfecto. Entonces, si ya no sabemos lo que es la parte externa, la parte pleural y todo esto, aprovechamos de echarle un vistazo a lo que es la parte central, que es la tráquea, la cual está desplazada un poquitito hacia la derecha por la proyección del bronquio, y un ángulo carinal alrededor de 60 grados. Y luego tenemos los bronquios principales, que el izquierdo está más alto y horizontalizado que el derecho. Entonces aquí se ve perfectamente la línea media, la tráquea bien al centro, el bronquio izquierdo un poquito más angulado, este un poco menos angulado o horizontalizado, que es el derecho. Y aquí entramos como a la parte más importante en la evaluación de lo que es la rayos X de tórax, que es la parte de los ilios. En la proyección posterior del tórax, los ilios se proyectan en forma de C, como lo podemos ver justamente en esta rayos X. Tiene forma de C. Esta es la parte iliar. El ilio derecho es caudal al ilio izquierdo. Pueden estar al mismo nivel en el 3% de los individuos, o sea, por lo general siempre vamos a tener el ilio izquierdo más alto, de 1 a 2 centímetros en comparación con el derecho. Y cuando encontramos hallazgos, es importante que podamos determinar si es de origen del parénquima o si es origen del mediastino. Todo depende también de la imagen que veamos, si contacta al ilio hacia su parte interna o si contacta al ilio hacia su parte externa, que sería el parénquima pulmonar. Siempre se suele describir que haya afectación del ilio, más que nada cuando haya teletasias retráctiles que tocan el ilio pulmonar y lo desplazan hacia un lado.
Luego tenemos en esta otra imagen una reconstrucción volumétrica de tomografía computada, acá, obviamente superpuesta en una rayos X de tórax, en donde vamos a visualizar que la vía aérea es lo que está en azul, ¿sí? Las venas es lo que está en rojo y las arterias es lo que está en morado. Entonces, acá es importante poder, algunas veces no es fácil, ¿no?, determinar si tiene algo en el mediastino de qué origen es, pero sí es importante seguir el trayecto de cada uno, ¿ok? Ver si hay congestión vascular o no, si hay alteración del parénquima con alguna consolidación o infiltración. Además se visualiza la formación del ángulo venolobar, que es esta línea que vemos, que está angulado, ¿sí?, la vena y el bronquio. Y luego vemos lo que es la cisura menor, que la podemos ver en el pulmón derecho. Ahora bien, luego tenemos lo que son las partes blandas y lo externo. Una vez que evaluamos los ilios, ahora vamos a ver la parte externa, las partes blandas. Como digo, este es en el orden que a mí me pareció más sencillo, pero obviamente lo pueden hacer luego en el orden que ustedes quieran. Porque por último evalúo el pulmón propiamente dicho, porque siempre se nos van los ojos en evaluar el parénquima pulmonar y se nos puede saltar todo lo demás. Entonces lo que quiero que ustedes aprendan acá es que para evaluar, primero comencemos con las partes blandas, hay que evaluar si hay sombras y opacidades que no tengan nada que ver con el parénquima, que sea externo. Y aquí es mucho más frecuente de lo que uno piensa ver distractores, pero por las mamas. Entonces acá les traigo varios ejemplos. La evaluación de las mamas es súper importante. Podemos ver lo que son pezones, que pueden simular nódulos pulmonares. Acá en este caso lo vemos bilateral y podemos rápidamente sacar que son pezones, pero algunas veces se ve solo de un lado y no se ve del otro. Entonces pensamos que son nódulos pulmonares. Luego también podemos tener una paciente con una mastectomía unilateral que pudiera confundir con un pulmón que está hiperclaro o que está mal ventilado, como por ejemplo acá en esta imagen, que la paciente tiene la mama izquierda, no la mama derecha, y se ve más hiperinsuflado, más hiperclaro lo que es el campo pulmonar derecho. Entonces también hacerlo todo en conjunto, ¿sí? Y luego también pudiera presentar prótesis mamaria, que bueno, acá importante que lo vean y que lo diagnostique, ¿no? Que tiene simplemente prótesis mamaria y no tiene nada del otro mundo. Esto en cuanto a las partes blandas. Luego obviamente evaluar si tiene algo más externo, nódulos o lo que fuese, pues también describirlo, ¿sí? Y en cuanto a las estructuras óseas, evaluar lo que son las escápulas, los arcos costales en búsqueda de alguna fractura en caso de un antecedente traumático. Y en la rayos X, esto más que nada en la vista posterior anterior, y en la rayos X lateral, importante evaluar la integridad de la columna, ¿sí? La regularidad de sus cuerpos, si tienen osteofitos marginales que se improntan, si tiene algún tipo de fractura, también pudiéramos justamente verla en esta proyección. Entonces ahora sí vamos a evaluar lo que es el parénquima y les voy a mostrar algunos patrones básicos de enfermedades pulmonares que solemos siempre vernos. O sea, siempre que el paciente viene por algún síntoma respiratorio puede tener estos patrones, así que se los voy a dar para que se familiaricen con ellos. Vamos a arrancar con el patrón alveolar. Esta se va a caracterizar por la presencia de opacidades o condensaciones de contornos imprecisos y mal definidos. Algunas veces puede simular como si fueran algodones de azúcar, excepto cuando está en contacto con la superficie pleural, que se ve un poco más consolidativo. Estas opacidades tienden a la coalescencia, o sea, a consolidarse, a agruparse, y contienen en su interior estructuras tubulares aéreas como el broncograma aéreo. Las causas de este patrón, la mayoría de las veces viene dado por enfermedades infecciosas, sin embargo, también pueden ser causadas por enfermedades cardíacas congestivas o por sangrado pulmonar, por focos contusivos. Entonces acá les muestro una imagen donde podemos ver una neumonía del lóbulo superior izquierdo en la que se identifica correctamente la presencia de un patrón alveolar, destacando broncograma aéreo. Si se fija, es una opacidad difusa del contorno mal definido que tiene imágenes un poquito más negritas, que sería el broncograma aéreo, ¿sí? Si bien esto no se ve consolidado propiamente, pero se ve perfectamente al mismo tiempo la opacidad. Entonces acá estamos en presencia de una neumonía.
Luego tenemos lo que es el patrón intersticial, que acá es de difícil detección mediante la rayos X, muchas veces vamos a tener que ameritar la tomografía, y acá sí se dividen cuatro subpatrones, por así decirlo. Vamos a ver los cuatro. Esto lo define la sociedad de Fleischner como un glosario de términos en la cual determina cuatro patrones. Entonces, el primer patrón que vamos a ver es el patrón lineal, que esto hace salvedad al engrosamiento de los septos interlobulares, la cual se identifican a rayos X de tórax como líneas finas que forman ángulos rectos en la superficie pleural, llamadas líneas de Kerley. Estas líneas de Kerley, si están ubicadas en los lóbulos inferiores, como podemos ver acá, son estas líneas que se ven acá y que acá están no bien horizontalizadas, pero se ven las líneas. Si están ubicadas en los lóbulos inferiores, guarda un poco más de relación con edema pulmonar, con congestión pulmonar. Y también podemos encontrar líneas de Kerley tipo A, pero que se ubican en los ápices. Esto más tratando como a un proceso infeccioso, se relaciona más como un proceso infeccioso, y las líneas de Kerley a nivel inferior más como un proceso de edema. Como un proceso de edema. Estas líneas pueden medir de 2 a 6 centímetros de largo o simplemente ser muy chiquititas y muy tenues. Pero bueno, ojito para que la puedan describir como un patrón lineal. Luego tenemos lo que es el patrón reticular, que se presenta como la suma de incontables opacidades lineales milimétricas, formando como una imagen de red. Es un patrón muy frecuente en las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas. Si se fijan acá, tengo muchas líneas, pero están todas tórpidas, son un montón. Este es un paciente con fibrosis pulmonar que se identifican múltiples opacidades lineales milimétricas de morfología de red, que constituyen entonces al patrón reticular. Fíjense que está bastante marcado, inclusive compromete como al lóbulo inferior y medio, ¿no? Me parece que está un poco más respetado lo que son los ápices. De tercer lugar tenemos el patrón nodulillar barra nodular, un poquito de ambos. Este se caracteriza por la presencia de innumerables opacidades redondeadas de pequeño tamaño que pueden ir de 2 a 10 milímetros. Como podemos ver acá, una patología como lo es la silicosis pulmonar, vemos en el emitórax derecho innumerables opacidades redondeadas, son múltiples, son chiquititas, algunas un poco más grandes, que constituyen este patrón nodulillar. Y por último, lo que es el patrón intersticial, que es un patrón retículo nodulillar, que se caracteriza por ser la suma de la intersección de múltiples pequeñas opacidades lineales que crean como un efecto de micronódulos superpuestos. Si se fijan, es un patrón bastante difuso, que son líneas más nodulitos. Bueno, esto se ve muchas veces en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Son directamente campos pulmonares muy congestivos, de lo cual por lo general, una vez que se identifica por rayos X, luego se hace control por tomografía cada 6 meses, cada 1 año, para evaluar la progresión de la enfermedad. Bueno, acá les tengo las referencias bibliográficas, tienen toda la información bastante bien en este artículo de información básica de la rayos X de tórax. De hecho habla de otros patrones que ya muchas veces lo hemos visto, y bueno, nada, del libro también de radiología esencial, pero de verdad para estudiar este tema les recomiendo este libro, en realidad es un capítulo. De última se la subo al Drive porque está bastante bueno y tiene ejemplo de todo, así que si lo quieren chumear por ahí, bueno, luego también les subo la presentación.